Con mucho gusto, muchas. Sí, adelante. Señor, queremos entregarte el tiempo que vamos a estar en el estudio. Te pedimos que tú unjas los labios del profesor, que abras nuestros entendimientos para que podamos comprender lo que quieres enseñarnos. Te pedimos también que tú bendigas cada vida de las personas que no han podido conectarse todavía y que tú pues puedas guiarlos. Te encomendamos este tiempo y te pedimos que siempre nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano César. Pues con esta oración, que el Señor está ya en control de la clase, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que ya están por acá listos y queremos hacer un pequeño recordatorio de la clase anterior. Hablamos acerca de la visión de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hay que hacer discípulos con visión, pero hay que definir primero cuál es la visión. Y la visión que tenía nuestro Señor Jesucristo está bien definida en un versículo que vamos a ponerlo en este momento, donde se puede ver el texto. El versículo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta fue una expresión que él dio después de ver la conversión y la transformación de Zaqueo. Entonces aquí estábamos enfatizando tres palabras: buscar, salvar y perdido. Pero antes de esto decíamos que el Señor Jesucristo había invertido todo su tiempo, todos sus recursos, toda su vida, la enfocó, se concentró en alcanzar el propósito. No se distrajo con nada. Este mundo ofrece muchas distracciones, pero y no necesariamente malas, porque hablábamos la vez pasada acerca de tener una buena familia. El Señor no vino a darnos un ejemplo de cómo se establece una buena familia. El Señor no vino a ser un gran profesional para demostrarles cómo se puede acumular dinero y con ese dinero poder bendecir y ayudar a otras personas. Son cosas muy buenas, pero el Señor no se distrajo con estas trivialidades para Él, sino que Él vino a hacer algo específico. Él no vino a enseñarnos a vivir en la tierra. Él vino a enseñarnos a salir de este mundo con salvación. Él vino a enseñarnos cómo vivir en el cielo. Esa es el propósito del Señor, no cómo ser exitosos en la tierra, sino cómo vivir de tal manera que podamos estar en la presencia de Dios por la eternidad. Ese era el propósito. Ahora, si ese es el propósito de Él, entonces, ¿cuál era su objetivo aquí en la tierra? Era salvar al hombre que porque está perdido. La palabra perdido veíamos que significaba un extravío total, de manera que el ser humano por sí mismo no se puede salvar. No hay forma de que el ser humano alcance la salvación por sí mismo o por algún otro medio, ni la religión, ni la filosofía, ni recursos humanos, ni voluntad de hombre, ni voluntad de varón, como dice Juan, sino solamente por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz. Muy bien, entonces eh, el Señor nos busca. Hablamos primeramente eso. El Señor nos busca. Nosotros no buscamos a Dios. Dice la Biblia, todos a una se apartaron. Todos, no hay justo ni aún uno. Y nadie busca a Dios, sino es Dios quien nos busca y va generando las opciones para que nosotros nos acerquemos a Él. Y una vez nos busca, esto es importante porque no estamos hablando solamente de circunstancias, porque alguien puede decir, pero es que yo siento que yo busqué la iglesia, que yo busqué a Dios,
Yo siento que yo fui a me invitaron a una reunión y yo dije, sí, voy a ir porque quiero saber de Dios. O sea, yo buscaba a Dios. Cuando hablamos de buscar, no solamente nos referimos a eventos, sino buscar, aquí entendamos una cosa, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir la gracia salvadora? Que alguien está orando por ti, no sé quién oró por ti para tu conversión, pero la gracia de Dios se manifestó en tu vida. Existe lo que es la gracia salvadora. Esa gracia es cuando Dios pone en tu corazón el deseo de acercarte a Él, el deseo de buscar la salvación. Pero en el fondo no eres tú, o sea, tú estás motivado a hacerlo, pero es el motor que te está llevando a Cristo, es el mismo. Y por eso dice la Biblia, y serán todos enseñados, y el Padre es el que lleva a las personas a Cristo. Y Cristo dice, todo lo que mi Padre me da, yo no voy a perder a ninguno, sino que lo voy a resucitar en el día postrero. Entonces, cuando dice nos busca, no es físicamente nada más, sino que estamos hablando que Él está trabajando. Mientras dormimos, el Señor trabaja. Mientras caminamos, mientras escuchamos la radio o en alguna conversación, Dios está a través del Espíritu Santo trabajando, buscándote para que pueda en tu corazón generar la fe suficiente para venir a Él. Ok. En segundo lugar, hablamos acerca eh, bueno, de las palabras, ¿verdad? Ya la primera que vimos fue perdido, luego buscar y luego salvar. Entonces, perdido ya dijimos que no tiene recurso. Y en salvar, enfatizamos que la salvación que Dios nos ha dado a nosotros es completa. Es una salvación integral del espíritu, alma y el cuerpo. La salvación del espíritu es la justificación y es un evento puntual, no es un proceso, no es algo que comenzó hace días y va a concluir dentro de un par de meses. No, la salvación es puntual. Tú tomas una decisión, recibes a Cristo, digámoslo así, en el momento en que tu fe es puesta en Cristo, en el momento en que tú le permites o declaras que Jesús es tu Señor, entonces dice la palabra de Dios que allí se genera lo que es ese acercamiento con Él y esa es la justificación. Justificados pues para con Dios tenemos paz con Él y hemos recibido en nuestros corazones el derramamiento del Espíritu Santo. Esa es la salvación del Espíritu. La salvación del alma es un proceso que se llama santificación y no es puntual. Tenemos que tomar decisiones puntuales de consagración en diferentes áreas de nuestra vida donde estamos nosotros conquistando. Todo creyente viene a Cristo y entra en este proceso de santificación para poder ir eliminando de nuestra naturaleza pecaminosa todas aquellas tendencias de lo que es el pecado que nosotros traemos de heredado de Adán y de nuestros mismos padres que le pusieron de su cosecha. Es decir, hemos sido llamados a hacer morir lo terrenal en nosotros. En la Biblia, lo terrenal también habla el viejo hombre, también se habla de la vieja naturaleza, las cosas viejas, etcétera. Todo eso se refiere precisamente a nuestra naturaleza pecaminosa, la cual tenemos que ir poco a poco eliminando de nuestra vida y permitiendo que el Espíritu Santo vaya tomando control de nuestro ser, de manera que nosotros seamos llenos del Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu y no por los deseos de la carne. Hablábamos en este caso de el texto de Romanos 6, 11, 12 y en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Dice ahí que más bien nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo o los miembros de nuestro cuerpo a Dios
como instrumentos de justicia. Que nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser esté orientado hacia lo santo. Esto es agradable delante del Señor. Muy bien, entonces también tenemos la salvación del cuerpo, que se conoce con el nombre de glorificación. La glorificación no es un proceso, es como la salvación del espíritu, que es puntual. Dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, ahí a la final trompeta, ahí será la transformación. Entonces, primero los que están en Cristo, los que murieron en Cristo, y luego los que hayamos quedado vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, instantáneamente. Entonces ahí está esa salvación tan hermosa que el Señor nos está ofreciendo y que muchos de nosotros ya hemos dicho sí. Bienvenida la salvación en nuestra vida. Esto es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos entonces a avanzar y veamos. El tema de hoy es un tema muy interesante y es cuál fue la estrategia que tenía Jesús para hacer discípulos. ¿Cuál es la estrategia que él tenía? Wow, aquí está bien difícil porque imagínense, Dios mismo haciendo discípulos. Estamos hablando de que eh, lo que él hizo no es perfecto, es súper perfecto. Es lo mejor que se puede imaginar. Entonces, cuando hablamos de estrategias, él usó muchas estrategias. Estrategias a veces muy, muy personales. Por ejemplo, la forma de compartirle de que él a las personas, de que él era el Mesías, no fue la misma. Él tenía una forma tan diferente de llevar a creer a las personas en Cristo o en el Mesías, que a veces lo hacía de una forma, a veces de otra. Con Nicodemo lo hizo de una manera, con la mujer samaritana también lo hizo de otra manera. Cuando hablaba con los fariseos también lo hacía con preguntas. Bueno, muchas opciones tenía él. No vamos a pretender en esta clase descubrir toda la estrategia, pero vamos a ver las estrategias que aparecen más evidentemente en la palabra. Y dice aquí la palabra de Dios en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, todo lo que él venía con un propósito. Y Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y ese cómo es la estrategia. Cómo él iba a realizarlo. Ya vimos que debería de ser en un tiempo específico, ¿verdad? Cuando surge nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver entonces las dinámicas que usó para poder hacerlo. Antes vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es estrategia para que algunos de ustedes que quizás no entienden con claridad la palabra. La definición de la estrategia es un plan a través del cual se intenta conseguir un objetivo. Me encanta esto porque el Señor Jesucristo no improvisaba, sino Él ya sabía cómo iba a hacer las cosas. A muchos de nosotros nos gusta hacer camino al andar, pero el Señor Jesucristo tenía un plan, tenía ya esto es lo que yo voy a hacer. Y nosotros a veces vamos con prueba y error a ver si funciona por acá o esto que hicimos no funcionó bien, vamos a cambiarlo o sí funcionó pero no tanto. Entonces tenemos que ser más efectivos y le buscamos por otro lado. El Señor lo que él hacía era efectivo 100%. Y eso es lo sorprendente de conocer de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que Él hizo no se puede mejorar. Es Dios el que conoce todo, el que tiene todo el poder, el que tiene todo el conocimiento, Él es el que está haciendo las cosas. Entonces tenía un plan. El plan incluía formar discípulos,
El plan de él incluía el arranque, el inicio de su ministerio. El plan de él también incluía ese proceso de formación y de transformación de sus discípulos y expandir de una sola vez, dejar la plataforma lista para lo que es la expansión del evangelio. Entonces, un plan tenía nuestro Señor. Y ese plan era para alcanzar el objetivo que ya habíamos visto, cómo salvar a las personas. Bien, ¿qué es una estrategia entonces en otras palabras? Estrategia no es más que la conexión que existe entre las acciones que se han de poner en práctica para llegar a alcanzar un objetivo. Aquí he puesto ahí un dibujito que habla de que Jesús va a desarrollar esta cajita ahí o esa maderita ahí con signos de interrogación. Es una cajita donde está la estrategia que el Señor tiene o el plan que Él tiene para poder llegar a alcanzar su objetivo. Es decir, viéndolo más específicamente, la estrategia de Jesús no es más que la conexión que existe entre las acciones que realizó en su ministerio para, para llegar a alcanzar su objetivo de hacer discípulos con visión. Y eso es lo que tenemos ahí. El Señor Jesucristo ya tenía un plan completo. Él dio a conocer su plan en el momento preciso, pero el objetivo de este plan no era otra cosa sino formar sus discípulos con una visión para poder reproducirse, para ser hacedores de discípulos y que el esfuerzo de Cristo no fuera una bonita actividad divina, sino el inicio de, de un nuevo periodo para el ser humano, para la humanidad, que era el tiempo de la gracia. El Señor abrió este tiempo y vimos su gracia, gracia como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor vino y estableció el nuevo pacto, cómo Dios va a tratar con el hombre a través de la gracia del Señor. Y así, en esa gracia, Dios en su plan formó discípulos para que estos discípulos formaran iglesias y que por medio de las iglesias los discípulos continuaran su desarrollo y su crecimiento. Así que eso es lo que el Señor había dispuesto y esto es la estrategia. Ahora vamos a ver qué es lo que tenía en esta cajita negra que está aquí, esta cajita de madera, la estrategia. Vamos a ver. Jesús, para comenzar, tenía una filosofía ministerial, es decir, él tenía una forma de hacer las cosas. Tenía la estrategia, sí, pero una filosofía ministerial. Por ejemplo, hay personas que tienen una filosofía ministerial en sus iglesias y es triste, pero hay quienes tratan la manera de quitarle miembros a otra iglesia para jalárselos. Y esa como filosofía ministerial, eso no es correcto. Pablo decía que él no estaba dispuesto a sembrar sobre fundamento ajeno. Si alguien está en su iglesia, está feliz, pues ahí déjelo. Pero filosofía ministerial, estamos hablando de cómo se hace el ministerio, cuáles son las líneas ministeriales que deberíamos de tener, todos deberíamos de tener. Hay personas que tienen, como filosofía tienen, si tú no has llevado este curso en nuestra iglesia, no puedes servir en ninguna área. ¿Ok? Esa es su filosofía ministerial. Tú quieres ser miembro de esta iglesia, pues tienes que llevar ese curso. Y así hay otros que también tienen sus propias filosofías. He oído de algunas iglesias que dicen, nuestra filosofía es que el bautismo que se hace solo es el nuestro el que vale. Así que cualquiera que venga de otra parte, aunque sea de la misma denominación, lo volvemos a bautizar. Y pues esa es su filosofía ministerial. Y pues obviamente algunas filosofías son muy extremas, muy diferentes, pero
Hay quienes en su filosofía ministerial lo que pretenden son otras cosas totalmente diferentes. Entre su filosofía hay quienes dicen, ok, nuestra estructura de la iglesia es fuerte y en esta estructura aquí yo mando. O sea, definen la línea de autoridad en una iglesia, que hay una persona y ese manda, y el que no esté de acuerdo que se vaya, pero esa es su línea de ellos. Es su filosofía de trabajo, forma de hacer las cosas. Entonces, hay quienes tienen estas filosofías y lo mejor es acoplar a la palabra de Dios, todo, acoplarlo a lo que dice la palabra de Dios lo más pegado posible. El Señor Jesucristo tenía una filosofía ministerial. Primero decía él, yo no voy a enseñar otra cosa que no sea lo que mi Padre me mandó a hacer. ¿Y qué me mandó a hacer? Que les enseñara y les explicara y que les dijera lo que mi Padre me ha dicho, o sea, palabra de Dios. Jesucristo pudo haber enseñado muchas cosas a sus discípulos. Por ejemplo, aquí he puesto algunas ideas. Antes de leer estas ideas, voy a leer el versículo de Juan 6:63, que dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y cuando decimos carne es todas las cosas que este mundo ofrece, todo lo que se puede hacer acá en la carne. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor dice, si la palabra de Dios es espíritu y vida, yo no me voy a gastar enseñando la filosofía platónica. Si la palabra de Dios es la que transforma y cambia, yo no voy a estar estudiando un poeta del griego para poder enseñarles a mis discípulos. Yo no voy a querer impresionar con contarles una frase que dijo Platón o una frase que dijo Confucio. Yo sé muchas cosas, pero dice el Señor, yo me voy a dedicar únicamente a compartirles la palabra de Dios. Y eso es una filosofía increíble. Eso es lo que todos deberíamos de estar haciendo, apegarnos y que la palabra de Dios sea nuestra norma de conducta diaria, la palabra de Dios. Eso, la filosofía de Jesucristo era la palabra de Dios. Bueno, el libro, el Salmo 119 dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Alguien quiere terminar ese versículo? ¿Qué dice? La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué? A ver, sí. La ley Jehová de es Jehová es perfecta, que perfecta. ¿Qué? convierte el alma. Que Que convierte el convierte el alma. Sí, exacto. Yo puedo estudiar el libro del Quijote de la Mancha, pero no convierte el alma. Ilustra la mente, pero no convierte el alma. ¿Podríamos nosotros dedicar nuestro tiempo a estudiar? Yo he sabido de gente que leyó todos los libros de Harry Potter y todos los libros del Señor de los Anillos. Y hay una filosofía ahí metida y ahí se meten ellos y su vocabulario es de eso, en eso piensan, de eso hablan. Entonces, pero eso no transforma, no son espíritu y no son vida, esas son palabras de hombres o a veces de enseñanzas que no son vida a nuestra vida. Entonces, el Señor está bien claro, dice, lo que yo les voy a enseñar a mis discípulos es palabra de Dios, lo que mi Padre me ha dicho que yo les enseñe. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, vean qué interesante, el Señor Jesucristo, Él sabía muchas cosas. Él sabía muchas, o sea, todo lo que han descubierto a través de la ciencia en todos estos casi 2000 y tantos años después de Cristo, el Señor ya lo sabía. Ningún científico, ningún Graham Bell, ningún Einstein, ningún otro hombre va a impresionar a Jesús con lo que descubrió, porque solo son, no están inventos, sino más bien es lo que descubrió él. Entonces, todo eso ya lo sabe Dios y es más, Dios dice, no, pues no has descubierto nada. En realidad todo lo que es y lo que yo sé es demasiado para lo minúsculo del conocimiento humano. Entonces,
el Señor hubiera enseñado a sus discípulos dónde encontrar oro. El Señor lo sabía. Él sabe dónde está el oro. Si el objetivo hubiera sido dejar ricos a sus discípulos o decirles, miren, yo les voy a explicar cómo se procesa la plata y dónde hay plata. Yo sé inclusive a dónde está el río Tigres y el Éufrates y aquel Sigón, no me acuerdo cómo se llamaban los ríos, donde había mucho oro que estaba allá en el huerto, en Edén. O sea, el Señor sabe dónde están las vetas de oro, dónde las de plata. El Señor sabe dónde están los diamantes, cómo se procesan los diamantes, cómo se pulen los diamantes. Dicho sea de paso, los diamantes es el, el, la exportación, o mejor dicho, el ingreso mayor que Israel tiene en la actualidad, es el pulido de diamantes. A veces uno piensa que es el turismo, por tanta gente que viaja, o las armas, o la agricultura, o la tecnología, pero no, es el pulido de diamantes. Y Jesús les hubiera dicho, miren, yo les voy a enseñar cómo hacer una máquina para pulir diamantes y ustedes se van a hacer millonarios aquí. Y cuando yo me vaya, ustedes todos se van a quedar con millones. Pero no era el objetivo del Señor. O hablando en lenguaje del tiempo anterior, les voy a enseñar cómo hacer cosechas, de tal manera que un racimo de uvas la puedan llevar dos. Y cómo se siembra el trigo para que dé muchísimo trigo. Cómo poder hacer que las uvas tengan el tamaño más grande que una pelota de ping-pong o de, no sé qué pelota de tenis. El Señor sabe cómo hacer todo eso. Y saben que una cosa impresionante es que cuando el Señor Jesucristo venga en el tiempo del milenio, allí sí nos va a enseñar a hacer todas estas cosas. ¿Cómo? ¿Qué cosas? Cómo producir mejor la tierra, cómo tener mejor salud, cómo poder hacer las cosas, porque cómo tener un sistema económico mundial, cómo poder hacer las cosas. Yo creo no van a haber hospitales, no van a haber cuarteles, no van a haber presupuesto para guerra. ¿Por qué? Porque el Señor es el Rey y en el reino de nuestro Señor Jesucristo, Él va a tener todo su conocimiento a la disposición para que nosotros hagamos los procesos perfectos. Entonces, pero ese no era el objetivo de su primera venida. Él se concentró y dijo él, yo les puedo enseñar muchísimas cosas, proverbios como lo hizo Salomón, etcétera, pero lo que quiero hacer es darles a ellos palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es tan clave que el enemigo se dedica a quitarnos la palabra, a apartarnos de la palabra, que nosotros no estemos leyendo y memorizando y aprendiendo y viviendo la palabra, porque Él sabe que eso es vida y es transformación y que nosotros vamos a ser mejores hijos de Dios si lo hacemos. Entonces, el Señor dice ahí en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Ok? La importancia de la palabra. No sé si alguien quería comentar algo, escuché un ruidito por ahí, ¿no? Ok. Bien, entonces, el Padre le dio al Hijo todo lo que él tenía que decir. Y dice, en mi esquema de formación de discípulos, yo no les voy a enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, él tenía otra filosofía y dice, yo me voy a hacer amigo de ellos. Me voy a hacer amigo. Y les dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto a mí me impresiona mucho porque muchos pastores, inclusive reyes, personas en eminencia, presidentes, secretarios, etcétera, tienen y se desarrollan en ciertas esferas y no hacen amistad, o sea, no desarrollan la amistad. Y
es difícil a veces llegar a un pastor porque el pastor es más una persona que está ocupada, así como que la idea es, está ocupado el pastor. Pero el Señor Jesucristo, una de las cosas que él tenía era accesibilidad. Él era accesible. Y eso de accesible es una característica perfecta. Algo que es accesible es perfecto. Por ejemplo, el aire es accesible. Y qué bueno que es accesible, pues no tendríamos un gran problema. Jesucristo es accesible. Podemos orar, podemos hablar con Él en todo momento. Es accesible. Y eso es perfecto. Un Dios que no sea accesible, un líder que no es accesible, o un rey que no es accesible, pierde esa perfección. Debería de ser accesible. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo una función específica. La accesibilidad es una característica de la perfección y Dios es perfecto, Él es accesible. Y dijo mientras estuvo acá, aún limitado físicamente, que con los que Él estaba, ellos eran sus amigos. Y qué bonito es ser amigo de Dios. Ahora, ser amigo de Dios tampoco es fácil, porque dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, en la amistad, yo creo que hay muchos amigos que son muy honestos, son muy sinceros y no van a permitir que si el amigo sabe que el otro está robando, decirle, mira, lo que estás haciendo no es correcto. Porque dice la Biblia que así como el hierro se aguza con hierro, así el amigo también habla con su amigo y lo confronta. Y dice la Biblia también ahí en Proverbios que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Y también dice, fieles son las heridas del que ama. Si vas a herir a tu amigo, pero para un bien, después te lo va a agradecer, aunque en el momento haga caras y te diga a lo mejor cosas, pero hay que mostrarse amigo, hay que mostrarse amigo. Y no ser una persona que es cómplice, porque amigo es una cosa, pero de repente entramos en el complicismo. Ya estoy tolerando el pecado de la otra persona. Amigo, si dice el Señor, mire, yo no me voy a hacer amigo de cualquiera, sino de aquellos que quieran ser mis amigos, que tengamos la misma forma de ver las cosas, que compartamos los mismos principios, ¿ok? Porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Así que el que quiera ser amigo de Jesús tiene que estar de acuerdo con él en sus principios, en, ¿en cuáles principios? En la palabra de Dios. Si lo primero que él estableció, que es la palabra, tú no estás de acuerdo, entonces no puedes ser amigo de Dios. Así que ahí está la clave, amigos de Dios. Veamos algunas características acerca de la amistad. El Señor Jesucristo abrió su corazón, porque dice, yo ya les he comentado las cosas mías y de mi Padre, por eso les voy a llamar amigos. Él abrió su corazón y les contó todo lo que el Padre le dijo que dijera. Todo. Ahora, el Señor no iba a compartir curiosidades del cielo o curiosidades antes de la creación o cómo se sostiene el universo y comenzarles a entretenerlos con leyes que después las vas a aprender en una universidad. No, el Señor les hablaba de cosas que realmente el ser humano necesita y no llenar la cabeza de curiosidades y preguntas absurdas, trivialismos, sino compartía cosas que son vida y que son verdad. Entonces, él no escondía información, el Señor Jesucristo. La que necesitaban, él la daba. En segundo lugar, dice, no tenía miedo de mostrarse frágil. Esta es una cualidad importante porque el Señor Jesucristo mismo lloró delante de los demás. El Señor Jesucristo, recuerdan que cuando estaba ahí en el huerto de Getsemaní, le dijo a sus discípulos, claramente estoy angustiado hasta la muerte. O sea, como Jesús mismo, siendo Dios, les dijo eso a sus discípulos y les dijo, apóyenme en oración. Ayúdenme a orar porque estoy muy angustiado, estoy desesperado.
hasta el punto de la muerte. Entonces, ¿por qué él no tenía miedo a mostrarse frágil? Porque les enseñaba cómo vencía su fragilidad por hacer y confiar en el Señor. Dice, yo me voy a mostrar frágil porque ustedes son frágiles. Dice la Biblia que Él nos entiende a nosotros porque Él fue tentado en todo como hombre y salió adelante. Entonces Él nos entiende. ¿Y por qué todo esto? Para mostrarnos a nosotros el camino de la victoria. Entonces, la fragilidad no es algo que tengamos que esconder en nuestras amistades, sino decirle al amigo, oye, mira, ahora la situación en mi vida no está tan bien, me ha pasado esto, ¿me puedes ayudar en oración? Sí. Entonces, abrirnos, no pretendamos ser perfectos. A veces unos pastores muestran una imagen de perfección y el pastor es perfecto en lo que dice, en lo que hace, la familia perfecta, todo es perfecto. Pero sabemos que no es cierto, es una pantalla nada más. O no lo sabemos, pero sí, nadie es perfecto. Así que el Señor Jesucristo no es que no era perfecto, sí, perfecto en cuanto a pecado, pero era frágil como ser humano por estar en un cuerpo de carne y hueso. Estaba expuesto. Entonces, allí su fragilidad se demostró, pero nos enseñó cómo salir adelante. También dice que él, su amistad, dice que no hay mejor manifestación de amor que dar su vida por sus amigos. Y quizás nosotros no necesariamente tengamos que dar la vida, aunque algunos quizás lo han podido hacer, pero sí hacer sacrificios por nuestros amigos, darnos a ellos, a nuestros discípulos, apoyémoslos. Nosotros podemos dar un discipulado integral, velar en todas las áreas. El Señor Jesucristo nos dijo, cuando le dijeron, mira, esta gente no tiene nada que comer y ya es tarde. Él no dijo, bueno, yo no les invité a comer, yo les invité a oír las enseñanzas. Eso no es problema mío. No, 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 no. Él ya tenía la forma en cómo les iba a dar de comer. O sea, a sus discípulos, él ve por todas las áreas de las necesidades que ellos tienen. Dice también, y esta es una característica que me encanta a mí, que las palabras que él decía, lo que él hablaba, conducía a sus amigos a los que él les hablaba a presentarles al Padre. Eso era el objetivo de Jesús en las conversaciones y todo es mostrar al Padre en sí mismo. Y cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta de él fue, ¿hace cuánto tiempo que estoy aquí con vosotros y todavía no me habéis conocido? Entonces, él quería presentar al Padre y es una característica de nuestros amigos. Si tú tienes un amigo, no, no entiendo cómo tienes un amigo que todavía no le has presentado a Jesucristo, porque todos nuestros amigos deben de saber quién es nuestro mejor amigo y nuestro mejor amigo es Jesucristo. Él no es tu mejor amigo solo cuando tú estás solo llorando. No es tu mejor amigo solo cuando estás en la iglesia. Y en la iglesia sí canta, yo tengo un amigo que me ama. Pero allá con los amigos, allí ya no tienes a ese amigo. Pero háblale de tu mejor amigo a tus amigos y preséntaselos. Cuando tú te encuentras en la calle con una persona, un centro comercial, encuentras a alguien y vas caminando con tu mejor amigo, y tú lo presentas, oye, mira, fulano es mi mejor amigo y él es sutano. Y así lo presentas. Igual, si andas con Cristo, dice la Biblia qué glorioso es andar con él. Allí nosotros presentamos también a Cristo, ¿verdad? Ese es lo que el Señor pide de nuestra vida, que si somos amigos, que presentes a tu amigo. Y esto de una amistad duradera, esto es donde muchos amigos fallan. ¿Por qué algunas amistades rompen? ¿Por qué algunas amistades se terminan? Y decimos a veces, yo tenía un amigo, pero ya no, me falló y ya no pudimos ser amigos.
pero el Señor Jesucristo hizo una amistad duradera. Le puse duradera, pero quizás aquí lo mejor sería para siempre. Me gusta aquellas expresiones, tu amigo por siempre. Ahí tengo una amiga nuestra ahí de la familia que siempre nos pone en sus cartas al final, tu amiga por siempre. Qué bonito eso, por siempre, siempre. Y el Señor Jesucristo hizo amistades duraderas. Amigos que al pasar el tiempo, al ampliar las distancias, ahí están esos amigos. Tal vez ya no los frecuentamos tanto, pero ahí están. Esos amigos, como algunos los comparan con las estrellas, que dicen que en el día no se ven, pero en la noche ahí están. Cuando nos vienen los problemas, aparecen los amigos. Y esa es una bendición. Dice la palabra de Dios, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esta característica de Jesús hace que sus amigos sean para siempre. Porque nosotros le fallamos al Señor. Le hemos fallado a saber cuántas veces. Ya perderíamos la cuenta si comenzamos a contar. Pero Él permanece fiel. Somos nosotros, el Señor está en el mismo lugar, somos nosotros los que nos alejamos y vemos que Dios está alejando y hasta le echamos la culpa a Dios, ya se olvidó de mí, o Dios ya no me escucha, pero soy yo el que me he alejado. El Señor está allí y cuando yo me acerco al Señor, yo lo voy a encontrar porque ahí está, porque Él permanece fiel cuando nosotros somos infieles. A veces en una amistad fallamos, le fallamos al amigo. Le decimos que voy a llevar los refrescos a la comida y no llevo nada. Solo llego yo con toda mi familia y unos amigos que me encontré por ahí a la comida y no llevé nada. Y dice el amigo, ay, no trajo nada. Y puede ser que en algún préstamo tú le dijiste, mira, préstame tanto, sí te lo doy mañana. Ok, está bien, aquí está, al amigo. Pero el amigo se le olvidó que te prestó y ya no te pagó. Y a veces las cantidades también hacen la diferencia. Y rompemos las amistades, rompemos porque, como bien dice la Biblia, el que descubre el secreto aparta al amigo. Y todas estas áreas, deficiencias del ser humano hacen que las amistades no sean duraderas. Pero si tu amistad no está en función de la fidelidad del otro, sino de la tuya, entonces las amistades son para siempre. Esa es la diferencia. Bien, vamos a ver, Jesucristo los hizo a sus discípulos amigos, pero hay otra parte de la filosofía de formación de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que les transfería su vida. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo sí enseñaba y todo, pero Él quería que ellos vieran cómo Él actuaba, cómo Él hacía las cosas, cómo Él hablaba, cuando Él callaba, porque no siempre es de hablar con sabiduría, sino que a veces la sabiduría nos indica a callar. Cállate. Al Señor Jesucristo cuando le preguntaron, ¿es cierto que tú eres el rey? No dijo nada. A veces le hacían preguntas y no respondía. A veces contestaba con otra pregunta. Pero importante en esto, el Señor quería aprovechar la amistad para compartir la palabra de Dios y que ellos vieran la calidad de vida que tenía Jesús. Y la única forma en que tu discípulo te puede conocer es estando cerca de él. Es decir, que tu discípulo conozca tu casa, que le invites a comer o a salir, a tomarse un café, si, si tienes, dedicarle tiempo a él, salir juntos, compartir como familias también, porque para que él te vea en tus diferentes áreas de la vida, cómo eres en tu vida cotidiana, cómo hablas, cómo enfatizas, qué te enoja o qué es cómo controlas tu vida. Todo esto es importante y por eso el Señor quería hacerlos sus amigos que conocieran quién era Él. Hay personas que no les gusta que los conozcan, no les gusta que
les gusta enseñar y compartir y impresionar con la enseñanza, pero ya hablar bueno, ¿y usted qué prefiere o qué le gusta, qué come? Y ya como que eso se le incomoda. A mí me dijo un pastor de multitudes, me dijo una vez, a mí pone con 2,000 personas y yo me siento como pez en el agua predicando y hablándoles y todo. Pero ponme a hablar con uno, me dijo, me pongo nervioso, porque ese me pregunta cosas personales. Y a veces así pasa. Somos buenos para las multitudes, pero a nivel personal no queremos que la gente nos conozca. No queremos que sepan cómo yo trato a mis hijos, cómo me llevo con mi esposa. No quieres que te descubran todas esas cosas. Este, ¿Cómo está tu cuarto? A lo mejor tienes miedo que entren a tu cuarto. No, hasta la sala nada más, hasta la sala, de ahí para allá no pasa nadie. Pero he conocido ciertos lugares que cuando le invitan a la casa se refieren a la sala, no más para allá, porque más para allá ya no se entra. Pero el Señor Jesucristo, Él tenía toda la libertad, porque él quería que lo conocieran. Así que dice el versículo 3:14 de Marcos, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dice, para que estuviesen con él. Vean qué bonito eso. Lo voy a escoger para que estén conmigo. No los voy a escoger para que sean miembros de un grupo y ahí el grupo yo lo voy a estar ministrando ahí de lejos. No, yo los escojo para que estén conmigo. Es muy, muy diferente. Aquí está hablando de comunión, de estar con Él, con Cristo. Entonces, esto permitió que ellos estuvieran cuando Jesús hacía milagros, cuando Jesús contestaba las difíciles trampas que los fariseos preparaban, haciéndole preguntas. Estuvieron con Él para conocer cómo comía, qué le gustaba más, cuánto pan agarraba, si se tomaba una copa o 2 copas de vino, o cómo se relacionaba cuando un perrito llegaba por ahí, qué es lo que hacía Jesús, le daban una patada o qué hacía Jesús cuando estaban comiendo, todos esos detalles de la vida, ellos estaban allí viendo su diario vivir. Cuando su mamá le decía algo, ¿qué decía Jesús? Ah, espérate, ya voy a llegar, o ya no, hazlo tú. ¿Qué hacía Jesús? Eso ellos lo conocían, su fe, la fe de Jesús cuando les hablaba, porque imagínense cuando Jesucristo hablaba, él no tenía duda de nada, él era Dios mismo. La fe de Jesús cuando él le dijo a la tormenta, a la tempestad, que se calmara, inmediatamente el mar se aquietó, los vientos dejaron de soplar. Eso es impresionante. Sin duda alguna, él reprendía los vientos, dice. ¿Y quién es este que reprende los vientos? Obviamente aquello impresionaba la vida de los discípulos. Y si no están con él, no suceden estas cosas. Si no son sus amigos, no pasan estas cosas. Y si no les enseña la palabra, no entienden estas cosas. Así que las relaciones sociales, sus prioridades, porque acuérdense que el Señor Jesucristo tenía prioridades cuando le dijeron a él que, que Lázaro estaba enfermo. Dijo a él, bueno, todavía no se ha muerto, sigamos nosotros aquí. O sea, su prioridad era seguir ahí, donde estaba. Aunque él sabía lo que hacía. Nunca el Señor se equivocó con las prioridades. Nunca. Cuando le dijeron que fuera a sanar a la hija de Jairo, iban para allá y se detuvo para sanar a una mujer de flujo, que tenía flujo sanguíneo. Entonces, ¿cuál era la prioridad? ¿Sanar a este o sanar a aquel que está muriendo? Y luego le llegaron a decir, no, Señor, ya no lo moleste porque ya se murió. Entonces, había una prioridad y la prioridad era salvar a esta persona y luego ir allá y resucitar a esa niña. Entonces, las prioridades, ¿cómo lo sabía el Señor? Qué impresionante esto. Y algo es su amor. En la Biblia hay muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo.
muchas cosas. Aún Juan dijo de que si todas se escribieran no cabrían en la Biblia todo lo del Señor Jesús. Pero hay algo que no aparece en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo y Él lo hacía a menudo y no aparece. Y es que el Señor Jesucristo reía. Él se sonreía. Cuando yo veo el amor de Dios, su amor que lo veían los discípulos, cómo Él amaba a las personas, ¿ustedes creen que nada más se relacionaba con todos así como una máquina muy serio? No, el Señor Jesucristo sonreía. Cuando estuvo con los niños, dejar que los niños vengan a mí, no se iba a reír con los niños. Venga, ve Juanito, Francisco, vente, Juancito. Hablando con los niños, una sonrisa. Y la sonrisa de Jesús era tan hermosa que ministraba con solo verlo sonreír. Entonces, el amor de Jesús era algo que los discípulos vieron, palparon, se dieron cuenta, cómo sonreír. Nosotros decimos, mira, con solo sonreírle a una persona cuando llega a la iglesia, esa persona ya se siente bienvenida. Pero tú le dices, bienvenido, y le das la mano, pasa adelante, siéntese. Eso no, es una sonrisa, tiene que estar acompañada con una bienvenida. Te invitaron a comer a una casa y tú entras y ¿qué va a hacer el anfitrión? Lo primero que hace es sonreír. Hola hermano, qué bueno que estás por acá, qué bueno. Una sonrisa que le cuesta quitarse ahí de su rostro. Jesús sonreía mucho. No aparece en la Biblia, pero el amor de Dios era tal que él irradiaba su amor a las demás personas. Y esto no se podía ver si no estaba con Jesús. Así que vean qué interesante, la filosofía de nuestro Señor Jesucristo para ser discípulos era, les hablaba de la palabra porque sabía que era lo único que transforma su vida. Les hizo sus amigos porque era la única forma de tenerlos cerca y les transfería su vida porque era su propósito de que lo conocieran tal como Él es, porque los escogió para que estuvieran con Él. Bien, entonces esto, hermanos, es clave, no lo pierdan. La filosofía con la que el Señor trabajaba, la intención que Él tenía, cómo pensaba hacerlo en todas sus áreas de la vida. Ahora, les enseñó sobre temas principales. ¿Se dan cuenta? La estrategia, esa cajita que vimos al principio, ya la estamos abriendo. Esta cajita que vimos acá, se las muestro, esta cajita que está ahí, con la interrogante, ¿qué es lo que estaba ahí adentro para poder llegar a ser buenos discípulos? ¿Ok? Ya abrimos una parte y la filosofía de Jesucristo, cómo Jesús hacía discípulos. Ahora vamos a ver qué más hacía Jesús, qué metodologías tenía ahí, cuál era su estrategia para formar a sus discípulos. Bien, enseñaba. Esta es otra área. Enseñaba. Esta es, digamos, la estrategia, enseñanza. La enseñanza era, podríamos decirlo así, era sobre las doctrinas o las enseñanzas que todo cristiano debe de saber. Él les enseñó todo lo que era necesario saber. ¿Por qué? Todas esas cosas después le dijo a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ok, aquí están todas estas cosas. Aquí están. Es muy difícil y no terminaríamos este tema si vamos revisando una por una, pero son tantas. Y como dije, he puesto algunas no las he puesto acá porque son muchísimas. Las reglas del nuevo reino en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5 del 1 al 6, del 1 al 2. Les enseñó a orar, algo súper importante. Fortaleció su fe ahí en Mateo 8:25. Le dio pertenencia al hacerlos parte de los 12 a sus discípulos. Este proceso de pertenencia, todo creyente, todo nuevo creyente debe de tener pertenencia. Son dos procesos importantísimos. La pertenencia y la identidad en el cristianismo son dos procesos que se viven en el inicio de la conversión, porque
te identificas con Cristo y perteneces a una iglesia, a un grupo, a alguien que te está ministrando, que te está enseñando, que te está formando eh, por medio de la palabra de Dios, haciéndote uno de los mejores discípulos del Señor. Entonces, así el Señor les dio pertenencia, porque los hizo parte de los 12, y esos 12 tienen una trascendencia en toda la Biblia y en Apocalipsis también, o sea, importantes. Y el proceso de identidad, cuando nos identificamos con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es cuando nosotros estamos identificados con Cristo y pertenecemos a una iglesia. Y también dice que les enseñó prioridades, les declaraba los misterios del reino, les enseñó a guardar las escrituras y no las tradiciones de los fariseos. Les enseñó la autonegación, les enseñó los principios de la familia, la importancia de dar, la importancia del servicio, la importancia de no afanarse por la vida. Les enseñó la importancia del perdón, tanto de pedir perdón como de dar perdón. Y les enseñó la importancia de la vida social, ahí en Juan 2:2. Y de cada tema podríamos sacar un montón de cosas, pero quiero decir con esto, porque estamos viendo la estrategia. No vamos a desarrollar la estrategia, solamente la estamos revisando. Ya vimos la filosofía. Ahora, en la estrategia tenemos un primer elemento. ¿Cuál es? Enseñanza. Todo lo que les enseñó, la enseñanza. Pero veamos otro elemento de su estrategia. ¿Cuál es? Es los entrenó. Porque no basta solo enseñar, sino hay que ver si realmente aprendieron lo que se les enseñó. Porque en el fondo, el Señor no nos ha mandado a enseñar lo que la Biblia dice, sino a enseñar a obedecer lo que la Biblia dice, que es muy diferente. Entonces los entrenó, les dio visión ministerial, Mateo 9:37. Les dio instrucciones, les mostró sus planes futuros. Mire, esto es lo que yo voy a hacer en el futuro. ¿Cuándo serán el fin de las cosas? Y el Señor les explica todo ahí en Mateo 24:25. Entonces tenemos acá también que los cuidaba y los confortaba, los puso a prueba, la fe de ellos la puso a prueba y bien entrenados en todas las áreas de su vida ministerial. De manera que el Señor Jesucristo no solo les enseñó, sino que los entrenó. Y el Señor nos ha enviado a entrenar, nos ha enviado no solo a enseñar, sino a, a hacer que nuestros discípulos sean capaces de obedecer lo que les hemos enseñado. Si no, hemos fracasado en la formación de discípulos. Entonces vean la estrategia: enseñó, entrenó. Por otro lado, los envió al ministerio. Ok, primero te enseño, luego te entreno para ver si aprendiste bien cómo se hacen las cosas y después te envío al ministerio. Ahí tenemos varios textos que nos hablan sobre el envío. Los envió al ministerio y les dio autoridad. Los envió a predicar. Hizo milagros delante de ellos. Les dio ordenanzas. Les ordenó a ser discípulos. Les dio poder y autoridad sobre los demonios, etcétera, para que ellos pudieran tener todas las herramientas necesarias para cumplir la tarea que los había mandado a realizar. Entonces, esto es clave. La estrategia les enseñó, los entrenó y los envió al ministerio. De dos en dos, en capítulo 10 de Mateo, podemos ver cómo el Señor los envía y les da instrucciones, miren, esto sí hagan, esto no hagan, etcétera. Y luego los trajo y a ver cómo les fue, ¿no? Que veíamos al diablo que descendía del cielo, dice. Y allí también habían situaciones en las que ellos fueron
enviados a hacer la obra y el ministerio. A veces tenía que enviarlos a hacer ciertas cosas, como aquellos que les dijo, mira, ve a la casa que está allá y ahí vas a encontrar a un asno amarrado y ya los enviaba a hacer tareas específicas. Cualquiera le hubiera dicho, no, pero ¿cómo si no conoces? Ya conoces al Señor ahí. No, no, no lo conozco. No, me va a echar los perros o a ver qué va a pasar. Pero no, es que obedecían. Ahí estaban viendo lo que es la obediencia. Y vean el proceso, cómo va. Ahora, ¿cuáles fueron sus herramientas de enseñanza? ¿Cuáles son las herramientas que usó nuestro Señor? Imagínense la infinidad de herramientas que existen para enseñar. Ahora se hablan del método no sé qué de enseñanza y el otro método, y ahí hay algunos hasta hablan de cuáles son los mejores. Pero el mejor método es el que el Señor Jesucristo usó porque fue efectivo 100%. Y estas herramientas, dice ahí en Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recordemos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los rabinos, ellos estaban acostumbrados a dar sus enseñanzas y se sentaban en unas sillas de piedra, esas sillas llamadas cátedras. La cátedra de Moisés se llamaba esa silla, donde se sentaba el que daba la clase, ¿verdad? Todos los rabinos se sentaban y desde ahí daban la clase. Antes, para enseñar, no se ponían de pie como ahora, que están en el pizarrón y se mueven y todo, sino las enseñanzas, los rabinos las daban sentados. Si un rabino enseñaba caminando, enseñaba cosas interesantes, pero si un rabino se sentaba para hablar es porque iba a decir algo súper importante. Entonces, por eso estaban las enseñanzas que ellos daban. Y hasta la fecha todavía se habla de dar cátedra, porque así se llamaba aquella silla, de enseñar, de dar una conferencia. Entonces, esto era muy común para aquel entonces, y los rabinos enseñaban, los judíos enseñaban, los fariseos estaban dando sus clases en las sinagogas. Ese era el lugar donde se aprendía, en la sinagoga. Sin embargo, aunque era muy común, cuando la gente escuchó enseñando a Jesús, dijeron esta expresión, que enseñaba como quien tiene autoridad. Hubo una diferencia, no era la misma enseñanza, y me atrevería yo a decir, ni era el mismo contenido, ni la misma actitud. Ha de haber sido una cosa muy hermosa oír la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué autoridad enseñaba Jesús? Cuando él decía algo, no decía, bueno, a veces pasa esto. No, no es que a veces pasa. O como a veces decimos en las predicaciones, muchas veces, o a veces, o la mayoría hacen esto. No, el Señor decía unas cosas tan perfectas que no dejaba duda a que nadie dijera, bueno, a saber qué quiso decir. Lo enseñaba tan claro, tan sencillo y a la vez tan profundo que la gente se quedaba totalmente sorprendida. Les sorprendía con sus respuestas, les sorprendía con su enseñanza. Entonces, las enseñanzas de Jesús no eran como las enseñanzas de los fariseos. Y esto hacía que la gente lo siguiera porque querían aprender las cosas que le enseñaba, aunque sabemos que no todo lo que le seguían era por sus enseñanzas. Se querían comer. Les enseñaba por preguntas. Dice la Biblia, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta era para saber Jesús quién decían ellos que era el Hijo del Hombre. Era una pregunta que él les hacía. Y así muchas preguntas que el Señor hacía en su ministerio y de esa forma él enseñaba usando la metodología de hacer preguntas. También les enseñaba por parábolas. Las parábolas era por decirlo así, era la excelencia de nuestro Señor enseñar por parábolas. Las parábolas eran una historia cotidiana, ficticia,
pero que te quería entregar un mensaje. No, era una historia arreglada. No historia, era una circunstancias arregladas para poder dar un mensaje. Las parábolas tenían el propósito siguiente. Las parábolas escondían el mensaje a los que tenían un corazón duro. Las parábolas preparaban a los que estaban con un corazón dispuesto y las parábolas edificaban a los que tenían un corazón limpio. Por eso muchos entendían las parábolas, otros no entendían las parábolas. Habían parábolas aparentemente sencillas, habían otras bien difíciles, pero las parábolas el Señor las usaba porque escondía el mensaje de aquellos que tenían un corazón en contra de Cristo. Preparaba el mensaje, el corazón, para las personas que querían aprender y edificaba los corazones de aquellos que tenían un corazón dispuesto. Por eso el Señor usaba muchas parábolas. Y uno de los ejemplos es el rico, las parábolas tenemos la de la semilla, la parábola de la perla, la parábola, bueno, muchísimas parábolas. Pero también les enseñaba por medio de historias, las historias. Aquí tenemos la historia de Rico y Lázaro. Muchas personas la confunden, creen que el rico y Lázaro es una parábola. No es una parábola. Las parábolas son invenciones ficticias que no tienen nombres ni nada, son circunstancias. Pero aquí estamos hablando de Lázaro, o sea, se le puso un nombre. Estamos hablando de una historia que el Señor contó. Y esto es muy diferente a lo que algunos dicen que esto es una parábola. Les enseñó con proverbios. Me gusta esto porque los proverbios son frases cortas, que son fáciles de aprender, son pegajosas las frases y que son frases sencillas de aprender, pero que contienen una gran profundidad en el conocimiento y en su significado. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas frases, dad y se os dará, y tantas frases que el Señor usaba, se quedaban en la mente de las personas. Y era como algo que se queda pegado. De la enseñanza de alguien, a veces se nos pega algo específico. Por ejemplo, de esta clase, a lo mejor se te pega algo a ti, se te queda allí claro. Pero eso el Señor lo usaba, son dinámicas que él usaba para la enseñanza. También enseñó por medio de milagros. Ya ustedes saben cuántos milagros el Señor hizo de diferentes maneras, con diferentes personas. Y también enseñó por medio de metáforas y símiles. Hay otras enseñanzas que, digamos, figuras de dicción que el Señor usó, que no las voy a poner aquí por la hipérbole, la parábola, la sinécdoque, que nos vamos a enredar. Solamente estas vamos a poner y las metáforas y símiles, he puesto un ejemplo acá que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí tenemos cuando dice, yo soy el camino. Esto es una metáfora, porque está afirmando que Él es el camino, pero físicamente hablando, Él no es un camino. Jesús no es un camino, sino que está hablando de lo que el camino, la característica del camino la tiene Jesús. Y las símiles, el símil es cuando una persona hace una comparación, pero no la asegura, como el caso de yo soy la verdad. La verdad no es una metáfora, la verdad es directa. Jesús es la verdad, es verdad. Y luego, y la vida, Jesús es la vida, no es una parábola. La parábola es yo soy el camino. Ahora, cuando decimos yo soy la puerta, también es una metáfora, es una metáfora. La metáfora es una comparación que se asegura que es. Cuando él dice, yo soy la puerta. Cuando el Señor dice, yo soy la vida, no es una metáfora, es real. Las símiles son cuando
se usa la palabra como para hacer comparaciones. Por ejemplo, refiriéndose a los maestros falsos maestros. La Biblia dice, son como vientos, nubes sin agua. Son como nubes sin agua, que vienen, pasan y se van y no llueve. Dice, ya viene la tormenta, la gente sale, mete la ropa y todo, y no llovió. Así son los falsos maestros, falsos profetas. Entonces se usa la palabra como. Dice, a estos les ha ocurrido el camino de Caín y son como ellos. Y comienzan a hacer comparaciones. Dice, son como árboles otoñales, ¿verdad? Desarraigados. Son como, y así se le va añadiendo, son como, eso es una símil. Y así enseñaba el Señor, figuras que se suelen tener. Muy bien, hermanos. Entonces, esta era la estrategia que el Señor Jesucristo usó para poder hacer discípulos. Una estrategia, aquí la tenemos condensada y que nos puede servir a nosotros para poder hacer nuestra labor de hacer discípulos. Muy bien, entonces vamos a terminar aquí la presentación y vamos a abrir el tiempo para que puedan ustedes compartir. Es el tiempo de la reacción de la clase para que ustedes puedan hablar también sus impresiones o hacer sus preguntas, comentarios. Bueno, yo tengo una duda, pastor. Bueno, no Sí, duda, me quedó muy claro. O sea, que el primer objetivo bueno, más bien que Jesucristo tenía muy bien el objetivo claro, ¿no? Que era sí, traer el reino, traer todo lo que su padre le decía aquí y que él tenía muy claras las estrategias para llegar a ese objetivo. Pero ahí yo creo que yo me perdí un poquito. O sea, sí entiendo la manera en que él, cómo fue atrayendo a la gente, cómo fue o sea, todo lo que vimos serían ya todas las estrategias, de que usaba parábolas, de que ajá. eso como que no me quedó muy claro. Ok, digamos como la O sea, estrategia que el Señor hizo para hacer discípulos, digamos, ajá, o sea, me es, refiero digamos, a nosotros. es como el tema que estamos tratando, pero el Ah, ministerio del Señor fue mucho más amplio todavía. O sea, él quizá pensó la estrategia de cómo em, introducir la gracia, así en términos generales, introducir la gracia en una nueva era. Quizás la estrategia del Señor era mucho más grande, sabiendo que la gracia era la forma en que íbamos a llegar a alcanzar la salvación, porque somos salvos por gracia, por fe, por medio de la gracia del Señor. Entonces, la estrategia que hemos visto es que él usó para hacer discípulos específicamente, ¿verdad? La vez pasada hablamos de el inicio de su ministerio, como el arranque, la estrategia, podríamos decir en aquel entonces, era la estrategia de cómo iniciar su ministerio. Pero eh, si queremos añadirle a la estrategia toda la vida de Jesús, ahí sí se nos complica un poco. Más bien estamos centrados en cómo formó a sus discípulos, porque si podremos meter aquí su niñez, porque también había en su niñez, recordemos que el Señor desde muy pequeño estaba consciente de lo que quería cuando estuvo ahí con los doctores de la ley y les dijo, es que yo tengo que hacer la voluntad de mi padre. Entonces, sí estaba bien definido en lo que él quería hacer, ¿verdad? Y la estrategia del Señor hemos tratado de ponerla ahí. No sé si me expliqué, Silvita. sí, entonces Sí. prácticamente nosotros la estrategia que buscamos es primero entender el objetivo por el cual vamos a ser discípulos, que es el mismo Ah, objetivo exacto. que tiene Jesucristo, que es pues alcanzar Ajá, almas, alcanzar de repartir la gracia que Jesucristo pues por eso murió y ajá. podemos seguir el plan que hizo Jesús con el tiempo que lo hizo, que fue muy poco su ministerio, pero nos dejó las bases para nosotros
no como decía usted al inicio de, ay, pues hoy se me ocurre hacer esto o hablar con esta persona, sino tener un plan estratégico como él lo tuvo Ujú. y, y alcanzar con ese tipo de estrategias como eh, compartir la palabra del modo que él lo hacía, pero a nuestra Sí, modalidad, exacto. digamos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, digamos, por poner un ejemplo, alguien dice, ok, mi visión, la visión que el Señor me ha dado es discipular familias, parejas. Yo quiero Mm, discipular parejas. Entonces, ese es mi objetivo. ¿Cómo voy a alcanzar ese objetivo? Ya tiene que definir una estrategia para mm, poder hacer eso. Como tú decías, primero definir el objetivo. Claro, el objetivo de Jesús era mucho más amplio, era salvar a la humanidad, porque estaba perdida. Y nosotros, es el tema de la salvación, para nosotros es el inicio de la formación de discípulos, como lo fue para el Señor también, para formar a sus discípulos y trabajar. Entonces, una vez definido el objetivo, nos concentramos en ese objetivo y comenzamos a pensar cuál es la estrategia que voy a seguir para alcanzar más familias para Cristo y formar estas familias en, en buenos discípulos obedientes de la palabra de Dios. Entonces, allí vienen todas estas dinámicas de enseñanzas, de amistad, hacer amistad. Todo eso involucra a lo mejor tener que reunirse una vez a la semana y hay que limitar también el alcance que uno pueda llegar a tener. Porque, por ejemplo, Juan quería alcanzar toda Asia Menor, pero para Juan toda Asia Menor era demasiado. Entonces, ¿qué hizo Juan? Juan levantó sus discípulos para poder mandarlos a toda Asia Menor. Quizás si el alcance mío es discipular a muchas parejas para Cristo, yo voy a tener que formar discípulos y trasladarles a ellos la visión y decirle, ok, mira, la idea es formar parejas y que ustedes un día van a tener un grupo y van a hacer otro grupo y tú vas a agarrar otro grupo. Entonces yo estoy formando discípulos con visión. Les estoy enseñando para que ellos alcancen a otras parejas. Y eso es hacer discípulos con visión, porque yo ya puedo estar alcanzando a, a 20 familias, cuando personalmente yo solo puedo tener 5 quizás, o 6 familias. De hecho, en las estructuras, en la universidad enseñan que en las estructuras, en todo lo que son los organigramas, nadie puede tener más de 7 personas bajo su responsabilidad. Nadie. Tú entras a una empresa y revisas el organigrama y si hay una persona, un gerente que tiene más de 7 subgerentes o jefes, inmediatamente hay que cambiar el organigrama porque ese gerente está muy saturado. Ese gerente se va a fundir y ya no va a funcionar. Entonces, esos son principios administrativos. El Señor Jesucristo agarró 12, siendo Dios y dedicándose 100% a eso. Y aún de los 12, uno se fue por otro lado. Entonces nosotros discipular a muchos tampoco podemos, pero sí nos podemos concentrar en algunos por un tiempo y luego otros por otro tiempo, como el Señor lo hace. Nos va dando diferentes personas en momentos diferentes de nuestra propia vida. Entonces, ya cuando tú tienes tu estrategia, entonces ya puedes pensar no solo en hacer el discipulado, sino en el, el alcance de tu discipulado, hasta dónde vas a llegar. Ahí es donde ya viene la visión. Voy a hacer esto. Si para algunos la visión es discipular niños, excelente. Voy a discipular niños. Entonces tengo que pensar en evangelismo de niños, tengo que pensar en evangelismo de papás también, porque si no viene el papá, a veces no, el niño tampoco. Tengo que pensar en cómo voy a alcanzar a los niños. A lo mejor el Señor me dice, esta es la carga, vamos a agarrar un grupo de escuela dominical o unos niños ahí por tu casa, un grupito de niños, lo que sea. Pero si luego la carga es muy concentrada de parte de Dios, tú vas a decir, ok, yo quiero alcanzar a la niñez de Costa Rica, por decir, o la niñez
de una ciudad específica o de un pueblo. La niñez de este pueblo quiero que sea para Cristo. Ah, ok, Dios te va a dar una estrategia. Y ya te das cuenta que son muchos niños, entonces tienes que hacer discípulos y trasladarles tu visión, darles la visión a los discípulos para que ya no solamente seas tú, sino tienes todo un equipo de líderes que están alcanzando simultáneamente a muchos niños. Y así es que nosotros vamos a ser discípulos, no solo enseñarles la Biblia y ya, sino que hay que darles una visión. ¿Cuál es esa visión? La que el Señor nos ha dado a nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿tengo yo una visión ministerial? Por ahí deberíamos de comenzar. Preguntarnos si hay una visión. Si no, preguntar a mis maestros, a tu autoridad espiritual, o sea, cuál debería de ser nuestra misión. Nosotros, por ejemplo, como 5E Internacional, queremos formar discípulos. Por eso las enseñanzas, tenemos enseñanzas de lunes a sábado, y el domingo igual cada quien está enseñando en sus diferentes lugares. Pero estamos compartiendo la palabra, compartiendo la visión de que hagan discípulos con visión a otras personas. En ese sentido, si alguno de ustedes alcanza a entender, oh, ya nosotros hemos alcanzado también el objetivo de poder hacer estas cosas. Muy bien, hermanos. Entonces, no me quiero extender en esto, pero si hubiera alguna otra preguntita, con mucho gusto. Y si no, pues ya estamos llegando a la finalización de la clase. Muy bien, les agradezco muchísimo su atención y vamos a orar para finalizar esta reunión. Voy a orar yo. Padre, te damos las gracias por las bondades, Señor, que tú tienes en mostrarnos todos estos detalles del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de mostrarnos también, Padre, cómo tú hiciste discípulos para que nosotros también los podamos hacer. Ayúdanos a tener con claridad, Señor, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos para que podamos realizarlo conforme tu voluntad, bajo la dirección del Espíritu Santo, conforme tu palabra. Gracias te damos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están acá presentes. Bendice sus vidas. Bendícelos, Señor, en su comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a tomarnos